Ya estoy grabando con el grupo 312, la materia de electricidad y óptica de la preparatoria Hermanos Flores Magón. Sean bienvenidos. Entonces, el día de hoy vamos a abordar la temática de la ley de Ohm, ¿sí? En circuitos simples, conexiones en paralelo y en serie. Comparto con ustedes la pantalla del libro de texto de electricidad y óptica. Pues aquí tenemos dos tipos de conexiones, ¿no? Es un modelo bastante simple, sencillo, ¿sí? Donde en el inciso A tenemos una conexión que es en serie y aquí está en paralelo, ¿no? Entonces, en una conexión en serie nos dice que la intensidad de corriente es la misma por todos lados, ¿sí? Y la diferencia potencial en los esquemas del circuito es igual a la suma de la diferencia de potenciales entre ellos. En pocas palabras, el potencial, el voltaje, ¿sí? Es la suma de voltajes de cada una de las conexiones, B1 y B2. Por otra parte, en una conexión en paralelo, ¿sí? La diferencia potencial es la misma, ¿sí? Es decir, el potencial que aplico aquí, voltaje es el mismo en los dos, ¿no? ¿Sí? Y me dice que la intensidad de corriente es igual a la suma de intensidades de cada uno, ¿sí? Bueno, con base en esto podemos llegar a algunas ecuaciones para calcular la resistencia equivalente, ¿sí? Bueno, aquí le dicen un poquito más, ¿sí? Entonces, si tenemos una conexión en serie, se establece esto, que el voltaje es la suma de voltajes, ¿no? ¿Sí? Y por la ley de Ohm, yo puedo dividir toda esta ecuación entre I. Aquí está, miren. Pa, pa, pa. Y como la intensidad es la misma, pues para todo el circuito, el voltaje entre intensidad es resistencia. Sé que le estoy diciendo, pero como recordarás, la definición de resistencia eléctrica es voltaje entre intensidad. Por lo que la resistencia total o equivalente de una porción del circuito con dos receptores conectados en serie es igual a la suma de resistencias. Aquí está. Y me va a quedar R1 más R2. Para el caso paralelo, tenemos que la intensidad es la suma de intensidades, ¿sí? Y entonces, si yo divido todo esto entre el voltaje, ¿sí? Porque el voltaje es la misma en el paralelo, tenemos que la resistencia es el voltaje entre la intensidad. Entonces yo puedo voltear esto, voltaje entre intensidad, para que me quede intensidad entre voltaje, y también volteo esto, ¿no? Para que me quede 1 sobre R. De tal manera que la resistencia equivalente es 1 entre R igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, entonces de aquí nosotros podemos jugar un poco con algunos circuitos. Voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? Para estar resolviendo. Entonces, a manera de resumen, tenemos que, si tenemos dos tipos de circuitos, ¿no? Circuitos pueden estar en serie o en paralelo, ¿no? En serie, ¿qué pasa? El voltaje es la suma de voltajes, ¿no? ¿Sí? Y entonces la resistencia es la resistencia 1, la resistencia 2. En el caso de que tenga dos resistencias, si tuviese más, pues aquí aparecían más sumas, ¿no? En el paralelo, la intensidad es la suma de intensidades. De tal manera que la resistencia equivalente es el inverso de la suma de resistencias. ¿Sí? Ok. Voy a poner algunos ejemplitos sencillitos para empezar a ejercitar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, aquí tengo un voltaje. Es una resistencia estas dos. Este es R1, este es R2. Esto está muy sencillo. Si yo le dijera R1, vale 1 ohm. Recuerden que la resistencia se escribe en ohms, donde esta letra habíamos acordado que se llama, bueno, acordado no, se llama omega en el abecedario griego.
estos datos los estoy inventando yo. Entonces, si yo le dijera cuánto va la resistencia total aquí, ustedes pueden ver que estos tres están en serie. Por lo tanto, como están en serie, yo puedo sumarlo. Y entonces esto sería 1 más 2 más 3. Y esto me daría 6 ohms. Bastante sencillo, ¿no? Muy sencillito. ¿Ok? Bueno. Pero también puede estar combinados, ¿no? Puede estar unos en serie y otros en paralelo. ¿Sí? Entonces voy a escribir algunos ejemplos para que vean cuál es la dinámica. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener, fíjense, podemos tener algo como lo que muestro a continuación. Puedo tener, no sé, que empiece aquí. Que sean 4 ohms. Voy a llamarle R1. Que venga uno que está así. Y sean 2 ohms. Dice 3 ohms. Un ohm. R5. 2 ohms. Yo le dijera, oye, ¿cuánto va la resistencia equivalente aquí? Pues tengo que analizar, ¿no? Si yo observo R4, R6 y R5 están en serie, ¿no? Están continuos, miren. ¿Sí? Entonces puedo escribir aquí como argumento, puedo decir, ok, R4, R5, y R6 están en serie. Nos puedo sacar una resistencia equivalente de aquí, ¿no? ¿Sí? Y decir, pues es R4 más R5 más R6. R4 vale 1, más 2, más 3. Esto serían 6 ohms. ¿Sale? Y entonces, ahora el nuevo circuito que voy a tener va a ser este. Voy a tener que va a estar aquí R1 con 4 ohms, R2 con 3 ohms, R3 con 2 ohms. ¿Qué más? Y acá tengo esta que fueron de 6. ¿Sí? Ok. Entonces, esta de 3 y esta de 6 ahora están en paralelo. ¿Sí? Ahora están en paralelo. ¿Qué tengo que hacer? Pues decir, no sé, a esta le voy a llamar 7, ¿no? Están en paralelo. Entonces puedo escribir 1 entre R equivalente, va a ser 1 entre R2 más 1 entre R7. De tal manera que 1 entre R va a ser 1 entre R2 que es 3, 1 entre R7 que es 6, ¿no? Como un denominador sería voy a poner el 6, 6 entre 3 toca 2, por 1 da 2, más 6 entre 6 toca 1, por 1, más 3 sextos, ¿no? Y esto es un medio, ¿sí? Ok, entonces tengo que 1 entre R es un medio. Si yo quiero despejar R, pues mando cruzado, ¿sí? Este R que está dividiendo para acá y el 2 que está dividiendo para el otro lado, me queda que 2 es igual a R.
Ya tengo una resistencia, ¿sí? Que he calculado de estos dos, ¿sí? Y entonces ahora el nuevo circuito va a ser el que está así. Este que ahora vale 2 ohms, voy a llamarle R8. Y R1 que vale 4 y R3 que vale 2. Y ahora sí, R1, R3 y R8 están en serie, ¿no? Entonces puedo escribir que R equivalente va a ser R1. Entonces R equivalente va a ser R1, 4 más R3, 2, más 2. Eso me da 8. ¿Sale? Entonces, digamos que la resistencia equivalente sería 8. Entonces, aquí la dinámica, el truco, la pista, está en ir e identificar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo. ¿Sí? Les voy a poner uno a ustedes, un poco más sencillo, para que lo resuelvan. ¿Sí? Entonces les voy a poner aquí, ok, aquí está este. Ok, aquí va. Este es de 4 ohms. Voy a llamarle R1. Este es de 3 ohms. De 6 ohms. 1 ohm y 2 ohms. Entonces hay que calcular la resistencia equivalente de ahí, jóvenes, de este ejercicio. Ustedes solitos. Me dicen cuánto les da, sabe la resistencia equivalente. Pueden empezar por el lado derecho. Vean que R5 y R6 están en paralelo. ¿Sí? Después lo que salga les va a ser quedar en paralelo con 4. Por ejemplo, profe, los que te dan así de resistencia, los que están en paralelo, al final los sumas
con nosotros, con el otro que da de paralelo. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí. That's right. R1 y R4 son paralelos, ¿verdad? Ujú, sí. Entonces, no sería 29. No, la equivalente no. Es mucho menos. Mucho menos. Y no es solo 3 o 3 decimal. Aún no, jóvenes. A lo mejor me equivoqué. ¿No es 17? No. No. Les voy a ayudar un poquitín. Fíjense. R5 y R6. R5 y R6 pueden ver
que están en serie, ¿sí? Entonces de ellos saldría una sola, ¿no? Sería 1 más 2 son 3, ¿no? R5 y R6 en serie. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cerramos el circuito. Aquí son 6, aquí son 3 y 4. Lo voy a escribir así, ¿no? Y aquí nos queda uno que está así, que va a ser el 3. ¿Sí? Ok. Ok. Fíjense que este de 6 y este de 3 están en paralelo. ¿Sí? Están en paralelo. Y entonces lo podemos escribir de la siguiente manera. ¿Sí? Lo podemos escribir 1 entre 6 más 1 entre 3, ¿no? Entonces, yo puedo escribir esto así. El 1/3 son 2/6, ¿no? ¿Sí? Y esto serían 3/6, que es equivalente a 1/2. Entonces, R va a ser 2, porque es 1 sobre R, ¿no? Aguas, 1 sobre R. Entonces ya puedo tener el nuevo circuito así. Este es de 4, este es de 3 y este es de 2. Ahora, este de 3 y este de 2 están en serie. ¿Sí? Entonces lo podemos escribir, pues 3 más 2 son 5, ¿no? ¿Sí? Y el 4 y el 5 están en paralelo. ¿Sí? Entonces yo escribo paralelo a, pues 1 sobre R es 1/4 más 1/5. Común denominador del 4 y el 5, el 20, ¿no? 20 entre 4 toca 5, por una 5, más 20 entre 5 toca 4, por una 4. Esto me da 9 sobre 20. Pero, como es 1 sobre R igual a 9 en 20, si yo despejo R, eso me va a quedar, invierto aquí, ¿no? 29, ¿no? Y eso me queda 2.22. ¿Sale? Donde pienso que les puede fallar es en la suma de fracciones, ahí pueden fallar un poco, es lo que estoy observando. Entonces hay que estar bien cuidadosos ahí con las fracciones. ¿Sí? Porque cualquier cosita que haga mal ya puedo tener el procedimiento bien, pero cuidadosamente, ¿no? Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, estoy revisando aquí las actividades, jóvenes, y observo que pues algunos me están pendientes todavía. Por ejemplo, el 2.6, actividades de repaso. Entro aquí actividades de repaso y entro al grupo 312 y veo que solamente está el equipo 3, 1 y el equipo 3. Entonces necesito que me contesten el 2.6. El 2.5, preguntas y actividades intercaladas a lo largo del texto. Igual, tengo el equipo 1, el 3 y el 4. También me falta ahí que me reporten ahí esas actividades porque ya voy a empezar a revisar y, pues como le comento, pues no quiero ir y venir, ir y venir. Entonces necesito que estén ya todos para que sea más práctico para mí revisar todos de una. ¿Sí? Entonces les encargo eso y las actividades que están pendientes por esta semana. Sí, porque en teoría ya la siguiente semana quiero que hagan el examen para esta unidad e iniciar la unidad 3.
Sí, porque recuerden que el semestre no termina en diciembre como clásicamente se hacía. Sí, el semestre termina a finales de enero, ¿no? Sí, finales de enero. Entonces salimos de vacaciones el 18 de diciembre, sin embargo vamos a regresar en enero a seguir con el programa de estudios. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta el momento? No, bueno. Entonces les encargo mucho las actividades, por favor. Ahorita en un ratito les paso el apunte, ¿sí? Y el video. Entonces, pues les encargo las actividades, hay que estar trabajando, a cuidarse, jóvenes, porque pues esto del COVID está fuerte, rebrote. Entonces, cuídense mucho, a seguir trabajando y hasta luego. Ese es maestro. Hasta luego.